Bien, así que ya estamos de vuelta en este último bloque de Expertos del Deporte. Gracias por continuar con nosotros en sintonía de su programa de deportes. Todos los deportes los cubrimos acá. Gracias también por los comentarios positivos que han venido al canal y pues también las críticas constructivas pues son bienvenidas para todos nosotros. Tratamos de hacerlo mejor para que usted pues esté a gusto y para que usted nos siga viendo en nuestro canal 33 de Tigo Star. Por otro lado, pues queremos hablarle de que usted siéntase orgulloso de los atletas guatemaltecos que están participando en los Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. Esto está celebrándose en Los Ángeles de Estados Unidos. Ya tenemos 7 preseas, entre ellas una de oro, 3 de plata y 3 preseas de bronce. La verdad es de sentirnos pues muy satisfechos por esta actuación y participación que están teniendo estos atletas guatemaltecos en Los Ángeles. Los atletas guatemaltecos que participan en la edición 2015 de los Juegos Mundiales de las Olimpiadas Especiales Los Ángeles 2015, donde la delegación guatemalteca ya suma 7 preseas, entre ellas una de oro conseguida por Odir Enríquez en los 200 metros planos con un tiempo de 15.46 segundos. Las 3 platas las consiguieron Eduardo Guerra en la prueba de 1500 metros en aguas abiertas, mientras que Gloria Chan e Irma Dubón lo hicieron en 100 metros planos en las divisiones de 26 y 35 respectivamente. Por otro lado, las 3 preseas de bronce llegaron gracias a Astrid Barahona y Melissa de León, quien consiguió 2 preseas en la prueba de equitación. Bien, así que pues ustedes pudieron observar esa entrega que están teniendo también estos atletas que son dignos de admirar, son dignos de que nosotros los sigamos apoyando porque, como ya se lo repetía, al igual que selección guatemalteca, estos atletas también están representando a Guatemala, hacen entonar esas bellas notas del himno nacional con cada presea que ellos han ganado. También siempre en tierras gringas se llevó a cabo el partido de las estrellas de la MLS, un partido pues bastante bueno, bastante bonito, pero esa información nos la trae Everaldo y Luis. Y antes de eso, de pasar allá con nuestros compañeros, pues yo me despido. Herbert de la Rosa, un enorme placer estar nuevamente con ustedes llevándoles toda la información de los deportes nacionales y deportes internacionales. Así que hoy sí, Luis y Everaldo. Gracias, Herbert, por la información. Pues cosechando los éxitos también en esos Juegos Mundiales. Sí, especiales. fíjate que llama la atención de que no es una delegación de 100, 200 atletas como es la delegación normal para Panamericanos, Juegos Olímpicos, Centroamericanos. Es una delegación corta, me parece que son 13 atletas. Corta, y ahí pero efectiva. Efectiva. Estábamos revisando los antecedentes, la anterior ocasión en Atenas, Grecia, fueron 11 atletas, no, 8 atletas fueron. 8 atletas lograron 12 medallas. Qué bien. O sea, más de una medalla por atleta. Sí. Entonces, yo creo que el promedio muy bien y felicidades a la delegación guatemalteca que está participando en Los Ángeles. Ya hoy no tuvieron actividad, hoy viernes no tuvieron actividad, pero ya mañana retoman las últimas competencias, ya que el domingo pues termina estos Juegos Mundiales de Olimpiadas Especiales. Qué bueno por esos atletas que ponen en alto el nombre de Guatemala. Ya son ganadores, de por sí son ganadores, son ganadores de la vida, son luchadores, son personas importantísimas, son un ejemplo de vida para todos nosotros que estamos con todas las facultades, y ellos pues le ganan, van un paso adelante de la vida, y ahora pues ya con esa medalla que los hace ser más grandes aún a estos guatemaltecos que nos están representando en Los Ángeles en estos Juegos Especiales. Pero también hablando de Estados Unidos, cambiamos un poquito y vamos a hablar de lo que... ¿Qué te pareció el juego de la MLS? O sea, las estrellas de la MLS contra el Tottenham Hotspur de la Premier League. La verdad es de que este juego pues ya se viene realizando años atrás, que es el juego que cierra toda esa maratón de equipos que llegan en el verano a hacer sus pretemporadas. Sí, llega el Barcelona, el Real Madrid. En esta ocasión el Real Madrid decidió hacer una gira asiática y europea. Es que le conviene, económicamente. Los asiáticos están dejando, pero... Sí, pero la International Cup, como le llaman, donde juegan equipos de la Premier League, de la Serie A. Entonces llegan a hacer sus pretemporadas y todo esto lo cierra el partido del Juego de las Estrellas. Que por cierto, hablando ya que hablaste de todo eso, le gana al Milan en penales. El Real Madrid, pues sí. ¿Y quién es el héroe? El héroe terminó siendo Kiko Casillas. Kiko Casillas detiene, ataja penales y mete el penal de la victoria. Sí, pero totalmente. Volviendo a este lado del área,
el área de Norteamérica, pues estamos con el partido de las estrellas. El primer tiempo creo que pusieron todo. Sí, muy bueno. Pusieron todo muy bueno. Kaká de penal abrió el marcador. Luego Villa, en una jugada también de Kaká. Pase de Kaká. Yo no sé si le pegó al arco. Sí, o la pasó. Villa solo la llegó a empujar al final de derecha. Y luego un golazo para el descuento de Harry King. Un golazo realmente. Y ahí terminó el juego de la MLS. Luego... Aburrido el segundo tiempo. Muchos cambios. Sí, entonces, muchos cambios. Es empezar de nuevo otra vez. Eso es lo que te da esos partidos amistosos, que tenés la posibilidad de hacer más de 3 cambios, 5, 7 cambios. Entonces... cambia el partido, es un partido nuevo. Son picos, o sea, termina los primeros 45 minutos y empieza otra vez, y cuando está lo mejor, pues el partido normalmente se termina, pero al final de cuentas 2-1 ganan las estrellas de la MLS a un Tottenham que realmente yo lo vi relajado. Sí, relajado. Se ve que el Tottenham tuvo el mejor control de balón. Ellos están como en pretemporada, están trotando, están tratando de tener un mejor manejo táctico y técnico que puramente definir un partido. Tottenham llevaba la ventaja. Sí. Amén de que venían de los trabajos físicos normales, pues las estrellas de la MLS nunca habían jugado juntos. Exactamente. Entonces estaban jugando posicionales, o sea, no sabían más o menos todavía si corrías, venías, a dónde ibas, o sea, no podías meter una pelota a la espalda, pero al final de cuentas, pues es un show realmente. Los estadounidenses hacen de cada evento. 75,000, 79,000, 80,000 aficionados. Es de imitar. Yo creo que nos estamos olvidando también de eso acá en Guatemala, tratar de volver un show para minimizar esa carga que lleva nuestro fútbol, hacer un espectáculo donde la gente también se acerque, o va por el partido o va por el espectáculo. Sí. Acuérdate pero llega. Ajá. Y lo importante es llegar. Entonces hay que atraer todo esto, hay que imitar lo bueno. Los estadounidenses hacen muy bien cada evento. En cualquier rama deportiva hacen un espectáculo impresionante, y pues también a las marcas es atractivo. Sí. Así que Expertos le trae esta nota de lo que fue el partido de las estrellas de la MLS contra el Tottenham. Las estrellas de la MLS se enfrentaron el pasado miércoles en el Dick's Sporting Goods Park de Denver al Tottenham Hotspur de la Premier League, en un partido que cierra todos los años la maratón de equipos y torneos internacionales que desfilan en suelo norteamericano durante el verano. Entre las principales figuras del equipo de las estrellas se encontraba Rimando, Beasley, Kaká, Sardes, Dempsey y Villa, entre otros. El partido finalizó con un marcador de 2-1, con anotaciones de Kaká al minuto 20 desde los 11 metros, que de pierna derecha batió al arquero inglés Michael Bourne. 3 minutos más tarde, Kaká tomó un balón y centró para que Villa de pierna derecha definiera el 2-0 en el marcador. Los Spurs intentaron durante el primer tiempo acercarse al marcador, lo cual lograron al minuto 37 con la anotación de Harry King, quien desde fuera del área anotó un verdadero golazo. Así finalizó el encuentro, siendo esta la segunda victoria consecutiva del equipo de estrellas, que el año anterior vencieron con idéntico marcador al Bayern de Múnich. Bueno, creo que llegó el momento en que yo me levanto y me voy. No sé, quédate. Te invito a que veamos esta nota, pero antes de la nota, obviamente estamos hablando del partido de ida de la final de la Copa Libertadores, que el River Plate fue visitante en México contra Tigres, 0-0. 0-0, le favorece mucho el partido de vuelta a River, mejor dicho, en casa. Por lo visto, en el partido, te voy a decir, lo dije desde un principio, veo como mayor aspirante a la Copa a River Plate, y se demostró en el partido. Tigres jugó con toda su gente al asador, con todo lo que tenían, la tiró. Ferretti estaba no sé, sacó al mejor hombre del partido al final de cuentas. Yo no sé si por cansancio, pero al final de cuentas ahí se dio un poco los espacios. River estuvo cerca, pero no anotó, jugó realmente a defenderse, hizo un partido inteligente. Los mexicanos no pudieron anotar ese golito en casa que les hubiera dejado un paso adelante. Aunque no recibir gol en casa es no anotaste, pero no te marcaron. Entonces, por ahí, un golito de Tigres obliga a hacer 2 a River Plate. Pero no lo hiciste en casa, es más complicado todavía. Entiendo, sí, yo creo que la ventaja la lleva River Plate. Que no está fuera de la realidad. River Plate lleva totalmente la ventaja, aunque sí es ventaja no recibir gol en tu casa. Sí. Pues en estas series de ida y vuelta, donde el gol de visita pues tiene una ventaja, creo que no recibirlo es y ya muy el partido positivo. Es este miércoles. Sí, este miércoles 5 de agosto en el Monumental de Núñez. Ahí vamos a estar viendo a River Plate disputar este segundo partido de la final, y pues ahí vamos a ver qué. Aunque cabe destacar, perdón que te interrumpa, que River Plate ya tiene asegurada, como lo habíamos dicho la otra vez, el Mundial de Clubes.
además, se confirmó que la Recopa Sudamericana, que es el campeón de la Libertadores con el campeón de la Copa Sudamericana, se enfrentan para ser el campeón de campeones. También va a ser River, aunque la pierda, porque no puede participar. Sí, eso es lo que hablábamos la vez pasada. Qué irrisorio que vayas a pelear la corona y que no puedas participar en la siguiente fase que te da derecho como ganador en ese tipo de encuentros. Pero mira hasta dónde está River. Por algo que pasó con Boca. Por un gasecito. Por un gasecito. Así que aquí está la nota. El pasado miércoles se disputó el partido de ida de la final de Copa Libertadores de América en el Estadio Universitario de Monterrey, en donde Tigres recibió a River Plate de Argentina. El encuentro se mostró bastante cerrado en los primeros minutos. El equipo mexicano se acercó en varias ocasiones al arco contrario, pero sin llevar mucho peligro. En el transcurso del encuentro, el millonario inició a proyectarse, llevando jugadas de peligro y presionando desde las salidas a Tigres, que inició a desesperarse tras no conseguir la anotación. El encuentro concluyó con un 0-0 que beneficia únicamente a River Plate, que se cerrará en el Monumental el próximo miércoles con el objetivo de adjudicarse al título tras 19 años de sequía. La mesa está servida para este encuentro el día miércoles y nosotros le llevaremos toda la información de lo que aconteció. ¿Quién es el campeón, River o Tigres? Juegazo realmente, pero ya la mesa está servida, así que solo hay que seguir la noticia día con día y acá en Expertos la vamos a tener fresquecita la información. ¿Nosotros hemos llegado al final? Sí, hemos llegado al final, así como la Libertadores está llegando al final, las pretemporadas también al final. Nosotros también el mes al final. Que nos tocó último día, la verdad, 31 de julio, la verdad, muy bien. Terminamos el mes trabajando con Expertos del Deporte, acompañándolos hasta las 9:30 de la noche. Nuestra edición 143. 143. Ya, y ahí vamos avanzando. Yo creo que a 143 noches que hemos acompañado a todos nuestros amigos y que ellos nos han hecho el favor de acompañarnos. Ellos realmente también, nos han exacto, y que han estado ahí ahora en las redes sociales compartiendo con nosotros en @edeportesgt en Twitter, en Expertos del Deporte en Facebook y como Expertos del Deporte también en YouTube, donde estamos subiendo cápsulas ahí está informativas, todos los programas y además ahora la Liga de Futsal masculino. Ya vamos dando más rubros a este segmento de deportivo. Poco a poco vamos a llenar esa bandeja que tenemos mucha información. Ya nos vamos a ampliar, pero nos estamos ampliando poco a poco gracias a la preferencia que usted, amigo televidente, nos ha tenido para con nosotros y este programa especial de Expertos del Deporte. Yo me despido de ustedes deseándoles un fin de semana pletórico de éxitos, que todo les salga bien, Dios me los bendiga. Y pues dejo a Luigi porque él tiene un videíto por ahí. Sí, antes de despedirnos, agradecer nuevamente su presencia con nosotros esta noche y todas las noches. Pero nos vamos a despedir, como ya es clásico acá en Expertos del Deporte, con nuestro video final para dejarle un buen sabor de boca ahí a todos los amantes del deporte. Y esta vez pues me toca a mí porque le toca a Boca Juniors. Hablamos de River, toca con Boca Juniors. Y Boca va a presentar este 27 de agosto la premier de su película, la película que han venido preparando durante mucho tiempo. Pero ahí no lloran cuando no están en la Copa Libertadores. No, el final no es así. Ahí lloran porque hemos ganado 7 Copas Libertadores, no 2. Él se ha vestido de corto. Yo vivo esos partidos también. Así es. No, la verdad es muy interesante. Les tenemos el tráiler de la película de Boca Juniors, histórica, de verdad, donde participa Carlos Tevez, Juan Román Riquelme, Diego Armando Maradona y grandes figuras a lo largo de la historia del equipo Xeneize. Nosotros nos vamos a ver el próximo lunes acá mismo a las 8:30 de la noche en Expertos del Deporte. Pásela bien y disfrute este fin de semana que inicia la Liga Nacional. Lo que siento cuando juego al fútbol y lo que siento cuando veo a Boca es único. No se puede explicar, creo que el hincha puede entender de lo que hablo, ¿no? Boca es Boca por la gente, por lo que es el hincha de Boca. Entonces, mi corazón siempre va a estar pintado de azul y oro. Más allá de que éramos jóvenes, éramos un plantel muy maduro con un objetivo muy claro que era ser campeón. Ustedes son los verdaderos hinchas de nuestro club. Yo soy hincha como ustedes. He nacido bostero gracias a mi papá y me voy a morir bostero como todos ustedes.
Muy pronto, todos podremos estar en la Bombonera. Ganaron todo. Solo les faltaba su película. En 2015, el cine late. Boca Juniors 3D, mucho más que una película.